Buenas tardes, estamos dando inicio a la mesa de las 17 horas. Adriana, adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Nos encontramos de nuevo en otra de las actividades de este simposio. El taller de textos breves que nos convoca hoy trae un tema en común: la posición del analista en tiempos particulares afectados por una situación de pandemia y los recursos tanto de la técnica como del encuadre que nos vemos obligados a utilizar, a veces alterando las formas tradicionales de analizar. El primer trabajo será el de Sarah Sudman de Althusser, que nos lleva a pensar en los conflictos actuales, pero también a recordar, como ella bien nos dice, cómo Freud analizó en situaciones extraordinarias, fuera del consultorio y del uso del diván. Nos menciona a Caterina caminando por los Alpes, la correspondencia con el padre de Little Hans o Juanito, por nombrar solo un par. Después, Josefina Sainz-Finzi, Susia Huirón y Lucila Gamarratate nos hablarán de sus trabajos explicitando y ejemplificando con algunas viñetas los desafíos de las intervenciones online y el rol fundamental de los padres en estas situaciones especiales de la observación de bebés. Por último, María Pía Iseli nos habla del dolor sin nombre del desamparo y del lugar del analista en estos tiempos de incertidumbre. Me acompañan en esta mesa, aparte de las autoras, Juliana Rivera Farfán, que será mi co-keeper y me ayudará con las preguntas del público de Facebook. Sin más, le doy la palabra a Sarita Sudman para que comience con su trabajo. Antes de darle la palabra, la voy a presentar. Sarah Sudman de Althusser es médica, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de IPA y de FEPAL. Profesora titular de seminarios del Instituto Garma, especialista en niños, adolescentes y familias. Actualmente asesora científica del Departamento de Niños, integrante de la Comisión de Cultura de APA y autora de numerosos artículos y libros: Una travesía por la fábrica de los sueños, psicoanálisis de niños y adolescentes, y compiladora y coautora de libros a partir de Freud, que gentilmente me invitó a participar en el mismo libro, y literatura y cine, encuentros con el psicoanálisis. Bueno, el currículum de Sarita es enorme, pero la voy a dejar comenzar con su trabajo. Adelante, Sara. Bueno, muchas gracias, Adriana. Bueno, yo empiezo mi trabajo con un poco de historia. En junio del año 2003, la revista En Profundidad, que editaba la IPA, presentó un artículo que se llamaba Análisis por teléfono, donde varios profesionales expresaban sus opiniones acerca de esta práctica que recién se iniciaba, que generó una discusión y que continuó en revistas posteriores. Curiosamente, coincidió que esa revista de junio del 2003 fue la última editada en papel y los números posteriores aparecieron en un formato electrónico accesible a través de Internet y ya no más en papel impreso por problemas económicos de la IPA, de la Asociación Psicoanalítica Internacional. La revista no desapareció por los problemas económicos de la IPA, sino que nos siguió llegando desde Internet, así como muchos pacientes, por distintas circunstancias de sus vidas, que no pudieron concurrir más al consultorio, continuaron sus tratamientos a la distancia por otros medios. En esa revista, Sharon Zaluski presentó 5 casos clínicos, ¿no?, los atendía por teléfono. Frente a esa modalidad, 2 psicoanalistas llamadas Simona Argentieri y Jacqueline Amati Meller dijeron: eso no es psicoanálisis. No todo lo que un psicoanalista hace es análisis simplemente porque es psicoanalista. Y continuaron diciendo: uno de los difíciles logros en nuestra profesión es el de ser y continuar siendo analistas, aún sabiendo cuándo y por qué estamos haciendo otra cosa distinta de un análisis. Concluían diciendo: es posible que los innovadores, ponen entre comillas innovadores, nos tilden de conservadoras retrógradas, entre comillas, y que este debate contribuirá a precisar mejor nuestras irreductibles diferencias. Aquí tercia Luis Rodríguez de la Sierra y señaló que reaccionar a las necesidades de los pacientes era más importante que ceñirse a las reglas.
Él dice, la controversia sobre si es verdadero análisis o no es antigua. Es muy necesaria una reevaluación si queremos sobrevivir como criaturas vivas y no como objetos en exposición de una era pasada. En ese interesante intercambio de opiniones en el que participamos muchos analistas de distintos países, continuó esa controversia entre los que se oponían a implementar dicha práctica y los que incorporamos estas posibilidades cuando en el curso de la vida de los pacientes se presentaban acontecimientos que generaban dificultades reales e interferían con un encuadre psicoanalítico tradicional. Cito algunos ejemplos: migraciones y enfermedades como cosa fundamental, muchas otras, por supuesto. Entendíamos ambos, paciente y analista, que el encuentro a distancia no iba a ser lo mismo que el tratamiento presencial, pero era la única forma que teníamos de no interrumpir abruptamente el proceso analítico. Pacientes embarazadas que presentaban amenaza de aborto, con indicación médica de reposo absoluto, continuaron conmigo su tratamiento con sesiones telefónicas programadas durante ese periodo y luego volvieron al consultorio cuando nació la bebé. Pacientes que emigraron y que decidieron continuar conmigo sus sesiones por teléfono o por las nuevas plataformas que empezaron a aparecer en esa época, que eran Messenger, Skype. Bueno, si las situaciones actuales, reales, de la vida del paciente tienen efectos traumáticos, el analista también las comparte, ya que le imponen un proceso de innovación de recursos, incorporación de situaciones nuevas y trabajo psíquico sobre ello, para poder llevar a cabo una elaboración, justificación y validación teórica. Sabemos que el proceso terapéutico transcurre a menudo por diferentes vías explícitas de comunicación, de las cuales seleccionamos algunas, pero sabemos que mientras haya diálogo analítico, el encuadre solo cambia en lo formal. Los modos en que se lleva a cabo el psicoanálisis han sufrido muchos cambios desde que Freud los empleó por primera vez. Inclusive Freud mismo fue variando a lo largo de su vida. Como sabemos, empezó con hipnosis, luego los primeros momentos con Breuer, Catalina en la posada en la montaña, Juanito a través del padre, que es muy importante porque muchos dicen, bueno, eso no es análisis, pero Juanito tenía una transferencia muy creada con el Herr Profesor, como le decía el padre, ¿no? Y para él era una palabra muy aceptada. También la caminata de unas horas con Mahler, ¿no? Que también formó parte del bagaje de pacientes que Freud vio en situaciones que no eran precisamente en un encuadre tradicional. Freud también se comunicaba con sus pacientes y discípulos que vivían en otra ciudad a través de cartas y donde se puede observar la continuación de un proceso psicoanalítico iniciado en forma presencial. Y hay testimonios de ellos, libros, donde está la correspondencia, uno con Lu Andrea Salomé, otro con Ferenczi, y muchos más. En cada una de aquellas circunstancias podemos observar a Freud trabajando con la convicción de que mantenía un diálogo analítico. Después de Freud, cada cambio en el procedimiento técnico ha despertado preocupación. Por ejemplo, los analistas ya no ven a los analizados 6 veces por semana, salvo casos muy excepcionales, como lo hacía Freud. Y tampoco usan siempre el diván. También hasta finales de la década del 60 existían normas muy rígidas en la técnica para atender a los niños y adolescentes y que en la actualidad son mucho más flexibles. Las nuevas aperturas terapéuticas en la clínica psicoanalítica con niños, familias, parejas, grupos, enfermos psicosomáticos, pacientes psicóticos, grupos multifamiliares, el análisis concentrado, etcétera, etcétera, siempre despertaron el mismo interrogante. ¿Es o no es psicoanálisis? ¿Es el oro puro o está mezclado con el cobre, ¿no? ¿Y lo que se pierde será superior a lo que se gana? Puedo seguir enumerando distintos casos que se iniciaron en mi consultorio y que continuaron a distancia desde el año 2001 hasta la fecha.
parejas que consultaban por síntomas de sus hijos, que se iniciaban cuando faltaban pocos meses para que el grupo familiar emigre. Iniciábamos un tratamiento presencial familiar que continuábamos en forma virtual. Y de esa manera los padres y los hijos podían encarar juntos el duelo por la migración que se denunciaba a través de los síntomas que presentaban los hijos. Desde mis primeras experiencias con el análisis telefónico y el chat en aquella época, siempre consideré que eran recursos posibles con pacientes que estuvieran en tratamiento previamente con un encuadre tradicional con ese analista. Pero en estos meses, ¿no?, que estamos atravesando de la pandemia, de análisis a la distancia, he iniciado nuevos tratamientos, o sea que no hubo una experiencia previa de haber estado en mi consultorio, experiencia que seguramente comparto con muchos otros colegas, pacientes que nunca acudieron a nuestros consultorios y que conocemos por esta vía. ¿Y qué tenemos que hacer? Guiarnos por nuestra escucha, estar muy atentos y abiertos a la recepción de distintos estímulos que nos genera el paciente en nuestra contratransferencia. Una anécdota de una paciente que inició el tratamiento durante la pandemia y que después me enteré que padecía una importante patología psicosomática. Cuando se comunicó para hacer las sesiones por la llamada telefónica de WhatsApp, observo que el logo que aparece con su nombre es la imagen de la Mujer Maravilla, ¿no? Una superheroína. A través de esta forma de darse a conocer, me entregó una fundamental formación del inconsciente y que podíamos de esta manera comenzar a trabajar con su patología psicosomática, ¿no?, si ella quería ser la Mujer Maravilla. Cuando el analista y el paciente tienen el deseo de continuar el análisis, el tratamiento continúa a pesar de las dificultades que en estas circunstancias extraordinarias las padecemos tanto el paciente como el analista, porque nuestros mundos están superpuestos. Freud, en los artículos de técnica psicoanalítica, señalaba que hacía acostar al paciente en el diván porque lo ayudaba a él a asociar libremente al paciente y también porque le influía a Freud negativamente la mirada del paciente. Actualmente ese problema se potencia cuando la sesión se hace con cámara, porque hay una doble mirada. Tanto el paciente como nosotros, los analistas, vemos al otro, pero también vemos nuestra imagen, y que resulta perturbadora. Este tema fue analizado con muchos de mis pacientes y pidieron continuar con el teléfono sin imagen. Algunos piden una especie de ritual, que es saludarnos a la entrada con la cámara, después seguir con el teléfono y despedirnos con la cámara, para recrear algo del consultorio presencial. Observamos que niños y adolescentes se sienten muy cómodos con cualquiera de estas plataformas y poder observarlos en su casa y con sus juguetes es una experiencia sumamente enriquecedora. Winnicott señalaba la necesidad de conocer el hábitat en que crece el niño. Actualmente reconocemos lo que se llaman las neurosis traumáticas de cuarentena, parafraseando a lo que Sigmund Freud denominó neurosis traumáticas de guerra. En las neurosis de guerra, Freud señalaba que estos pacientes tenían todo su aparato psíquico inmerso en el trauma que habían sufrido, padecían de insomnio, terribles pesadillas, revivían el trauma y no podían dejar de sentir aquel sufrimiento y con grandes dificultades de elaboración psíquica y de poder seguir adelante con su vida y proyectos, quedando totalmente anulados para posibilidades creativas y reparatorias. Esta descripción coincide totalmente con las neurosis traumáticas de cuarentena. Pacientes aterrorizados, escuchando todo el día las noticias del número de infectados y muertos de su país y de todo el mundo, padeciendo hipocondríacamente los supuestos síntomas que ellos describen que padecen, y que se describen como que son del COVID, ¿no? Sufren de insomnio o se despiertan con pesadillas. Y ellos generan un ambiente muy tóxico en su entorno, sintiéndose imposibilitados de contener psicológicamente a sus hijos, a los que contagian con su pánico. También está el otro extremo, ¿no? Aquellos que niegan la necesidad de cuidados, minimizan la trascendencia de esta enfermedad y tienen conductas temerarias. Pero hay
Un tercer grupo, ¿no? Pacientes que sin negar la peligrosidad de lo que está sucediendo y respetando todas las medidas de cuidados para ellos y para su entorno, pueden recurrir a la posibilidad de olvidarse del tema, no escuchando continuamente noticias y pudiendo apelar a la creatividad y a seguir adelante con sus proyectos. Olvidarse, entre comillas, digo, ¿no? Olvidarse por cierto tiempo del día. Estos pacientes generalmente tienen muchos sueños que traen a sus análisis y que expresan sus miedos más profundos, estos sueños, pero con el contenido enmascarado, y pueden entonces estos sueños cumplir con la función de ser los guardianes del dormir. Estas personas pueden generar un entorno que ayuda a sus hijos a poder sobrellevar con menos problemáticas esta cuarentena obligatoria que tienen que respetar. Hay gran cantidad de temas que se despliegan a partir de lo que observamos atendiendo a adultos, adolescentes y niños en forma virtual. Por ejemplo, los adolescentes son los que más padecen esta endogamia forzada. Algunas consultas de los padres, ¿no?, acerca de estos hijos adolescentes en estos meses de cuarentena tienen un denominador común. Los padres se quejan de que sus hijos duermen la mayor parte del día y están despiertos toda la noche comunicándose con amigos. Es la forma que encontraron de sobrevivir al encierro endogámico. Se puede aprender mucho de lo que se intensifica en el vínculo transferencial y contratransferencial durante las sesiones que se desarrollan en forma virtual, sin dejar de reconocer también todo aquello que se pierde. La tecnología implementada y el encuentro virtual funciona como un espacio transicional. Son usados como aquel osito o frazadita que permiten al niño alejarse de la madre confiando en volverla a encontrar. Bueno, hasta aquí por ahora. Adriana. Aratate. Josefina Finzi es licenciada en Psicología de la UBA, doctoranda APA y coordinadora de cursos de observación de bebés del método VIC del Centro de APA. Sucia es psicóloga, especialista en niños y adolescentes, miembro adherente de la Asociación Psicológica Argentina, miembro de la Asociación Latinoamericana de Observación de Bebés. Y Lucía Gamarratate es adherente, miembro de APA y PAFEPAL, magíster en psicoanálisis de la Universidad de El Salvador junto con APA. Les doy la palabra a este nuevo grupo. Adelante. Bueno, buenas tardes. Bueno, ante todo quiero agradecer al comité organizador del simposio por cedernos este espacio para presentar este trabajo que hicimos junto con Josefina y Lucy, que revela parte del trabajo que venimos haciendo desde hace bastante tiempo. Este trabajo lo titulamos Desafíos en las intervenciones online desde la observación de bebés, método VIC, familias en riesgo. Entonces, tiempo de pandemia, riesgos en las subjetividades, llamados y consultas online. Los padres buscan quien los escuche. Los bebés y niños no pueden esperar. Estos tiempos acrecientan los temores, las crisis se agudizan. Estamos atentos a las consultas a distancia. Las palabras pueden despertar diferentes emociones. En ellas late el peligro del COVID-19. Las palabras esperanzadoras calman la angustia. Son recibidas con agradecimiento y sorpresa. Los llamados con imagen reúnen a la familia para no quedar más aisladas. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros, los profesionales? ¿Nos angustiamos también? ¿Cómo sentimos los llantos a través de la cámara del celular?
Las emociones son parte de nuestras intervenciones, son parte de nuestras herramientas. Aprendemos cuando revivimos nuestras historias personales al calor de la escucha de relatos dolorosos, con miedo. También cuando las emociones se ocultan encerradas en palabras y pensamientos rígidos, alejándonos de comprender a quien nos habla. Nuestra formación como observadores. El contacto con el bebé y la familia durante el entrenamiento para aprender a observar su vida mental, emocional, transcurre en el primer y segundo año de vida. Resulta una experiencia inigualable. La rigurosidad de la formación permite vivenciar cómo se conforma su psiquismo, cómo sus sensaciones se transforman en emociones y pensamientos por la calidad del reverí materno. Se observa y se aprende a reconocer sus ansiedades y defensas primarias, las diferentes identificaciones, identificación proyectiva, identificación adhesiva, identificación introyectiva, concepto de segunda piel, las interrelaciones, los apegos. Junto a las visitas a la casa, en el contacto con el bebé en familia, se despiertan en el observador analista sus propias conexiones internas con su historia personal. En su análisis personal, el contacto con sus emociones ha sido elaborado. Sin embargo, la sorpresa viene cuando mediante esta experiencia de aprender a observar, es observador de su mundo mental. Se encuentra en estado receptivo como efecto de la observación. Así, el analista puede disponer de nuevos recuerdos o llamados que llegan desde su cuerpo e integrarlos a su análisis. La observación es así bifronte, hacia afuera, foco en el bebé, hacia adentro, foco en su mundo interior. En el análisis, esta capacidad del encuentro con su estado bebé guardado en capas profundas de su vida mental, permanece en estado naciente. Hermosa metáfora la del útero mental, continente que aloja contenidos. Bion describe la función continente de la mente. Sabemos del estado prenatal durante la vida intrauterina, vida protomental. Atisbos de una mente en interrelación con lo que la madre le transmite. Es por la cesura del nacimiento que madre y bebé cambian ese estado en un intercambio real entre cuerpo-mente. El reverí o estado de ensoñación materna, por medio de la identificación proyectiva, normal, realista, alimenta emocionalmente la comunicación entre ellos. En una relación de encuentro clínico se reedita el estado reverí. Entonces, volviendo a las urgencias y reclamos de nuestro lugar en las pantallas hoy COVID-19. Nos encontramos conectados no solo con la palabra del que habla, llora o se queda en silencio, sino con ese estado bebé del adulto, joven, niño que se desconecta de la realidad y siente que se cae en el vacío. Se desintegra. Se muere si no lo sostienen. Pensamos que se sienten arrojados al mundo, en vértigo, cayendo sin traje espacial. Vick escribe la ansiedad catastrófica que siente el bebé al nacer. Un psiquismo en estado no integrado, esperando ser contenido por todos los sentidos del cuerpo de la mamá.
la piel con piel, en adherencia, para defenderse del terror, los ojos para entrar en el mundo de la conectividad, el sonido de la palabra para recuperar el sonido intrauterino perdido. Somos analistas que estamos disponibles para armar un espacio de intercomunicación con un otro en desamparo, que necesita ser escuchado. Comienza un diálogo, una contención de aquello que puede surgir. A veces son palabras que transmiten vivencias sin elaborar, confusión, ansiedad, necesidad del otro que escuche sin juzgar. El analista recibe, atendiendo el relato, reconociendo las emociones que se van transmitiendo en el encuentro, sentir lo que ocurre con el otro, espejar, descifrar, permitiendo abrir un camino para comprender lo que está sucediendo. Durante las intervenciones clínicas, las habilidades que se despiertan por la experiencia de la observación aumentan nuestras capacidades de trabajo. Saber esperar, observar los detalles, percibir la ansiedad, no intervenir interpretando apresuradamente. Bueno, voy a continuar con una viñeta clínica de una nena de 2 años cuya mamá llama muy angustiada y cuenta cómo se despierta esta niñita, esta beba, de noche llorando. Ellos no saben por qué. Están angustiados, no pueden descansar. Se alternan para acompañarla y están agotados y finalmente duermen los 3 juntos. Esto nunca había pasado. Una pregunta inició el diálogo, que llevó a tener encuentros luego posteriores en pantalla con toda la familia, papá, mamá y beba. Observé una beba vital moviéndose a través de la cámara. Se acercaba a los papás, se acercaba a los libros, los miraba, curiosamente los abría. Los papás hablaban de un estado alerta durante el día. Entonces, mi pensamiento se dirigió: ¿habrá ocurrido un contagio, una muerte, algo en la familia? No, dijeron, no. Pero inmediatamente recordaron que una muy querida amiga de la familia con la que compartían festejos y encuentros permanentes estaba internada gravemente a través del COVID-19. La historia de la familia cambió en cuanto comenzaron a contar esto, puesto que la nena, evidentemente, en mi hipótesis de trabajo, estaba haciendo había silenciosamente una identificación proyectiva con la angustia de muerte de estos papás, y estos papás estaban totalmente desconectados de estas reacciones de la beba y sobre todo del criterio de realidad que deberían tener, ya que estaban amenazados también ellos por la enfermedad. Bueno, hasta ese momento lo que pasaba con ellos es que estaban tan orgullosos de su desarrollo, porque era una niña muy madura, porque comía sola, dormía tranquila, no se despertaba, que vivían en otro mundo, alejados de la realidad de su pequeña hija. Bueno, todo esto nos llevó a tener varias intervenciones a través de la cámara, pero con una intención que fue que convinimos en buscar entre los 3 cuentos, libritos, que ella pudiera abrir entre papá y mamá para mirarlos, para conversar, con un texto simple del virus, dándole sentido también a esa presencia-ausencia de esa querida amiga desaparecida. Esto continuó. En siguientes encuentros, la lectura breve, permitió que los papás observaran las reacciones de la carita triste, del cambio también emocional que ella iba teniendo, cuando aparecía una escena de reencuentro con alguien que había desaparecido. Yara empezó a disfrutar de esos momentos porque se sentía totalmente acompañada. Bueno, los personajes de los cuentos fueron aumentando porque comenzaron a habitarlos a ellos y sobre todo dándose cuenta del beneficio que ocurría en esta relación continente de ellos mismos. Las palabras de esperanza poco a poco se fueron aumentando y Yara comenzó a dormir mejor.
En realidad, lo que descubrimos es que la bibliografía había aumentado mucho, pero también lo que más nos interesaba era ver cómo las mentes de los papás, identificados con una actitud observadora, podían comprender a su pequeña hija. Hasta aquí mi viñeta. Buenas tardes. Yo sigo con otra viñeta. Martina, 2 años, 9 meses. La madre de Martina consulta porque se siente preocupada por su hija. Tiene casi 3 años y todavía no habla. Sin control de esfínteres, le cuesta dormir. Hay noches que no duerme. La madre empezó a trabajar al mes de nacida y la dejaba en una guardería mientras trabajaba. Vivió en otro país antes de llegar a la Argentina. Martina no le presta atención a los hermanos. No es igual que los 2 mayores. Al cantarle, pareciera prestar algo de atención. Sugiero realizar una observación online. Observamos el accionar de Martina. Deambula por el cuarto tocando distintos juguetes y se queda con un par de objetos entre sus manos que lleva todo el tiempo con ella. Pareciera enfocar su mirada en los objetos o hacia adelante con la mirada perdida. Martina parece sonreír, mueve su cuerpo. Nos preguntamos cómo habrán sido los primeros meses de vida, su contacto inicial con la madre, sus intercambios, lo que fue surgiendo en el encuentro con el padre y los hermanos. Camina hacia el grupo de juguetes, toma 2 ollitas, las deja. Saca 2 cubiertos, los toma en sus manos y da saltos. Parece contento. Se sienta en la alfombra frente a la madre sentada en un sillón. La madre dice que cuando está contenta, salta así. Continúa con los mismos movimientos, dando pequeños saltos hacia arriba. Hace ruiditos tarareando. Pienso que Martina está cantando. La madre nos dice, cuando yo hago cosas, ella canta. Le gusta mucho la música. Va a la alfombra, hay unos bebés muñecos, los mira, toma un bebé y lo deja, va tocando unos bloques, los deja. La madre se acerca diciéndole que arme una torre y le muestra cómo hacerlo. Martina no la sigue. Ella dice que solo hace caso cuando le canta. Propongo que le cante. Le tararea una canción y Martina sonríe, cambia su expresión, baila y salta con los cubiertos en las manos, saltando por un rato. Luego mira hacia adelante con una expresión como perdida. Pasea por la alfombra. Observamos la conexión, canto, movimientos corporales, manos, continente de objetos. Impacta lo que nos muestra Martina. Bueno, ¿se me escucha? Ok. Le vamos a dar la palabra ahora entonces a María Pía, que nos va a hablar a María Pía Iseli, que nos va a hablar del tema del desamparo. María Pía es licenciada en Psicología en la Universidad de El Salvador, psicodramatista, especialista en clínica psicoanalítica de niños y adultos, directora y coordinadora del Hope Centro Psicoanalítico. Adelante, María Pía. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ok. Sí. Bueno, el coanálisis arropando el desamparo. En tiempos de incertidumbre y desamparo, guárdate de las heridas que salgan sin dolor. Yo me pregunto, ¿a dónde se dirige el dolor sin nombre del desamparo? ¿A un ataque de pánico? ¿A una enfermedad psicosomática? Y desde allí, ¿cuál sería la función del analista? En 1920, golpe cruel del destino, la bella Sophie muere a causa de la gripe. Tenía 26 años. Freud le escribe a Francia. Mi mujer está terriblemente sacudida. Me fui, ¿cómo hago? Pero de una manera más humana. Grodek va a decir, esa inhumana herida abierta va a engendrar esa cosa llamada cáncer. Hay ciertos hechos que por la fuerza del impacto cambian la realidad del momento. Se denominan dispositivos analíticos. Hoy el coronavirus nos impacta en un mismo desamparo mundial. ¿Cómo elaboraremos las pérdidas de nuestros seres queridos? ¿Cómo lograr que este gran impacto disruptivo no se nos torne traumatogénico? En Alicia en el País de las Maravillas dice, ojalá no hubiera llorado tanto, dice Alicia mientras nadaba en derredor, intentando encontrar una manera de salir. Supongo que sufriré el castigo que me merezco por haberlo hecho, ahogándome en mis propias lágrimas. Eso sí que es una paradoja. ¿Es que todo es tan raro hoy? Debería darte vergüenza, empezó a regañarse Alicia. Una niña tan grande como tú y llorando. Dios mío, es que hay cosas tan raras pasando hoy.
y pensar que tan solo ayer todo sucedía como de costumbre. ¿Era yo la misma al levantarme? Pero si no soy la misma, ¿quién soy yo? ¿Es que todo es tan raro hoy? ¿Somos nosotros mismos al levantarnos? ¿Así nos impactó la pandemia, la cuarentena, el aislamiento? ¿Es esto lo que hoy se denomina la nueva normalidad? En Inhibición, Síntoma y Angustia, Freud plantea que en las primeras épocas del desarrollo el trauma puede ser ocasionado por un empuje pulsional frente a un yo aún débil para dominarlo. Trauma de nacimiento, angustia frente a la separación materna, trauma de castración. Cuando Freud habla de neurosis traumática, insiste en el carácter a la vez somático del organismo, que provoca una afluencia de excitación y psíquico del trauma. Frente a la afluencia de excitación que irrumpe y pone en peligro su integridad, el sujeto no puede reaccionar frente a una descarga adecuada, ni por medio de una elaboración psíquica. Desbordado en sus funciones de ligazón, repetirá de manera compulsiva, especialmente en los sueños, la situación traumática a fin de intentar ligarla. Cuando el principio de placer queda abolido, lo primero que intenta el aparato es dominar el estímulo, ligar psíquicamente los volúmenes de estímulo a fin de conducirlos luego a su tramitación. Sin embargo, es distinto dominar que elaborar. ¿Cómo afectó este inmenso entorno disruptivo a la sociedad en general, a nuestros pacientes e incluso a nosotros mismos? Aparecieron angustias difusas, ataques de pánico, reminiscencias, sueños, tanto en niños como en adultos. Ahora bien, Freud nos plantea que debemos tener en cuenta la intensidad del estímulo y el estado de apronte del aparato psíquico. Y yo agregaría el auxilio ajeno, en su función contenedora o bien cometabolizadora. Entonces, desde allí, nos preguntamos cuál será la función del analista. El analista en el papel de eco, al hablar de McDougall, no servirá de mucho. Tal vez tendríamos que hablar de un analista con una mirada empática que pueda decodificar y codificar el discurso del paciente en desamparo, jugando a través de la transferencia y contratransferencia la presencia-ausencia materna, logrando así la constancia objetal, para que un posible evento o entorno disruptivo no se nos torne traumatogénico. En un primer momento, facilitar un ambiente seguro y confiable que posibilite el despliegue de las emociones, que dé permiso para llorar, que restablezca la confianza básica perdida por lo traumático, y luego sostener desde la función de sostenimiento de la que habla Winnicott. El analista allí estará sosteniendo al paciente y a menudo esto se manifiesta mediante la comunicación por medio de palabras y en el momento apropiado, que viene a demostrar que el analista conoce y comprende cuál es la angustia más profunda que se está experimentando. Nuestra escucha atenta y nuestra mirada contenedora, aún por Skype, hoy nos servirá de sostén. Dice Winnicott, de nada sirven las palabras de consuelo para nuestros hijos cuando sufren de dolor de oídos. Entonces, ¿cómo tramitaremos el impacto del coronavirus, de la incertidumbre y del desamparo? ¿Desestimamos la sensibilidad de los niños? Ellos no solo sienten la pandemia, el aislamiento, el miedo, sino que también perciben las sensaciones y emociones del entorno y de sus padres. Y los adultos, en muchas ocasiones, responden con pánico desmentida, defensas de ataque o fuga, frente al impacto de lo disruptivo actual. Aparecen reminiscencias de la historia que se resignifican, sensaciones de incertidumbre y desamparo antes vividas. Con cautela y empatía, servirán para elaborar en sesión, aún virtual, los traumas no elaborados de la historia, aquello que pugna por salir haciendo síntomas, por lo general lo desmentido a modo de compulsión a la repetición. Lo no elaborado de la historia escindido que se repite en un intento fallido de elaborar, y allí necesitará del auxilio ajeno, el analista. En muchas ocasiones regresan a un lugar infantil también de desamparo, reviviendo las defensas que utilizaban en aquel momento. Desde allí el analista tendrá una posición más activa, prestando asociaciones. El analista en el papel de eco entonces no servirá de mucho, dice McDougall. Para salir de esa situación deberá no solo callarse cuando siente deseos de decir una palabra, sino que también deberá hablar cuando tenga deseos de callarse. En el ámbito de la función analítica significa sostener y contener
los elementos psíquicos que el paciente despliega, hasta que es capaz de vivenciarlos en la transferencia. Para ir concluyendo, ¿qué habrá sentido Freud en tiempos de incertidumbre y desamparo? El médico personal de Freud, Max Schur, dice: es difícil describir nuestro estado de ánimo durante ese periodo. Es mucho lo que se ha escrito sobre las crueldades de los campos de concentración y exterminio, pero se sabe menos de lo que representa sentirse repentinamente fuera de la protección de las leyes ordinarias. Hubiera sido normal no sentir miedo ante una llamada a la puerta. Desaparecían amigos y parientes. La Gestapo había llegado y establecido los cuarteles generales y comenzaban a circular las primeras noticias sobre las torturas. La casa de Freud fue invadida varias veces por pandillas de la SA. El futuro era incierto y Freud y su familia estaban en grave peligro. En medio de ello, Freud permaneció sereno, lleno de dignidad y autocontrol. Max Schur describe esto, era el médico personal de Freud que lo atendió entre 1929 y 1939. Sentir miedo y al mismo tiempo mantener la calma nos reconectará con nuestra pulsión de autoconservación y nuestro instinto de supervivencia, restableciendo el principio de placer, regulador y brújula de nuestra vida psíquica. Quisiera ilustrar con un sueño que me trajo una paciente este mes. Me dice ella: soñé que estaba en mi colegio primario y contra la pared del edificio principal había una palestra, una pared con tomas de textura parecida a la roca para practicar escalada. Empecé a treparla y de repente me encontré a mucha altura, sin estar asegurada a una cuerda. Miré hacia abajo y entendí que la única manera de no caerme era bajar con tranquilidad, para no dar un mal paso. A medida que iba bajando, las tomas eran cada vez más grandes y seguras. Cuando pude llegar hasta el piso, tuve la sensación de haberme salvado por haber entendido que tenía que mantener la calma. La pulsión de autoconservación y el instinto de supervivencia. Alojemos el dolor, permitamos el despliegue de las emociones, arropemos en el desamparo. Ahora bien, ¿podremos lograrlo con la terapia online? Les acerco una pequeña experiencia personal en tiempos de pandemia y aislamiento. Esta mañana, paciente médica, sale de la guardia del hospital y se mete en su auto para tener su sesión online. Fue sublime, un encuentro maravilloso entre las dos, un encuentro de humanidad, con la profundidad de las sesiones psicoanalíticas, sin perder la disociación instrumental ni la ética profesional, pero con cierta flexibilidad en la técnica, como lo diría Ferenczi. Ahora bien, el dolor es inevitable. Solo atravesándolo se logra la resiliencia. De lo contrario, será desmentida. Para concluir, ¿qué nos diría Freud en tiempos de incertidumbre y desamparo? Y encontré una de las cartas que Freud le escribe a sus hijos en plena guerra y exilio. Sin desmentir la realidad, Freud siempre termina sus cartas con amor y esperanza. Mi querida Sophie, las expectativas de las negociaciones de paz es muy grande y la cantidad de restricciones desmedida. Sobrepónganse a los terribles tiempos actuales. No se preocupen por la suspensión de los negocios. Salude a los pequeños con todo nuestro afecto y envíenos noticias pronto. Su viejo Freud. Esto es lo que a mí me enseñó Freud, a ser resiliente en un mundo en desamparo. El psicoanálisis podría ser una de nuestras esperanzas. Nos has dado innumerables herramientas para sobrevivir a la intemperie. Y mi esperanza estará depositada en la capacidad ilimitada para mi criterio del ser humano de ir en camino de su evolución, como lo fue Freud a lo largo de toda su vida. Arropemos el desamparo de ayer, de hoy y de siempre, en especial para aquellos que hoy depositan su confianza en nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, María Pía. Muy buena exposición. Bueno, Juliana, ¿tenemos preguntas del público o alguna intervención del público que podamos leer? Sí, tenemos, primero nos están viendo, y quería agradecerles desde Bahía Blanca, Brasil, Madrid, Perú, Viena, habían saludos de Catalina Martina, de Eduardo Lukanov, de Patricia Morandini. Hay preguntas con respecto a la primera ponencia, si
tanto han cambiado las normas, ¿no? Realmente lo que cambia es el setting, pero lo que no cambia sería el encuadre interno, ¿no? Y eso es importante de mantenerlo siempre, que era lo que se preguntaba para Sara. Otra de las preguntas es, ¿qué dificultades acarrea el análisis a distancia con niños con espectro autista? Además, había mucho interés también sobre cómo es la formación en observación de bebés para la segunda ponencia. Y para Mayapía, menciona Eduardo Drukarov, qué difícil en estos tiempos de incertidumbre sentir miedo y al mismo tiempo calma, ¿no? Y es algo que todos estamos viviendo, ¿no? Muchas gracias, Juliana. Vamos a dejar entonces que comiencen a contestar. ¿Querés comenzar, Sara, con Sí. la pregunta que te ha hecho el público y después, Sí. bueno, siguen el resto? Muy interesante la pregunta en relación al encuadre. Es cierto, el encuadre interno que uno tiene, el bagaje, ¿no?, que lleva uno dentro de todo lo adquirido, con su propio análisis, empezando por ahí, ¿no? Porque el psicoanálisis no se aprende solamente con los libros, el psicoanálisis se aprende analizándose uno. Hay tres pilares, ¿no es cierto? Está el pilar más importante, creo yo, es el análisis personal. Después está todo lo que se estudia y las supervisiones de los pacientes. Todo eso nos va formando como psicoanalistas. En los tiempos actuales, en los que no podemos estar en el consultorio y tenemos que arreglarnos con lo que tenemos, bueno, nuestro encuadre interno nos permite ayudar a la gente que se acerca a nosotros. Yo estaba pensando, por ejemplo, en Melanie Klein, que ayudó a Richard durante la guerra, bajo los bombardeos, y no tenía un consultorio clásico, ¿no? Era un niño y ella solía tener un consultorio clásico. Aquí se arregló con unos mapas que había ahí, porque en ese lugar se encontraban unas no Boy Scouts, sino Girl Scouts, eran chicas Scouts, y tenían mapas y otros implementos que usaban ellas. Y bueno, con eso y con un montón de cosas se arreglaba. Y que además era lo que prefería el chico. Después más adelante le trajo juguetes también, pero lo dejaba hablar, y hablaban de la guerra, y hablaban de Hitler, y hablaban de un montón de cosas, pero a través de eso veían el mundo interno del chico. Es decir, es un ejemplo extremo, ¿no? Un ejemplo extremo que podría equipararse a las cosas que están pasando ahora también, ¿no? Por ejemplo, ahí no se tomaba la guerra como un elemento real que existía para analizar, sino que se buscaba el mundo interno del chico. En el caso nuestro, también nos pueden de alguna manera envolver las situaciones que traen de situaciones reales que están ocurriendo actualmente con esta enfermedad. Pero detrás de esas situaciones reales vemos cómo afectan, como dije yo, a algunos de una manera, a otros de otra y a otros de otra. Están los que necesitan pensar que no pasa nada y no toman los recaudos que deberían tomar, y están los que piensan que no pueden moverse de su dormitorio prácticamente y de su casa, porque todo puede enfermarlos. Y entonces en esos casos tenemos que apelar a situaciones quizá infantiles o situaciones traumáticas previas que pueden estar de alguna manera complicando la cosa, ¿no? Y por eso es tan importante, más allá de que estamos en mundos superpuestos, paciente y analista, reconocer que no podemos hablar de este mundo superpuesto, sino que nunca tenemos que perder nuestra posición de analistas con el paciente. Más allá de que no todo lo interpretamos, pero tenemos que tener una actitud analítica continua con el paciente. Bueno,
podría decir más, pero no me quiero extender porque quiero darle lugar a mis compañeras. Gracias, Sara. Es interesante cómo pones estos dos polos opuestos, ¿no? De los pacientes, aquellos Sí. En donde el mecanismo de negación, digamos, tiene su preeminencia, donde nada está pasando, y aquellos donde todo es derrumbe, ¿no? Caos Sí. y aparece lo siniestro. Y esto es cierto, porque vemos que en general los pacientes fluctúan entre uno y otro, ¿no? Salvo aquellos, como decís vos, que son los más moderados y pueden estar en el medio de las dos situaciones. Bueno, ¿alguna de ustedes quiere contestar las preguntas que nos ha traído Juliana del público de Facebook? Estás muteada, María. Perdón, estaba muteada y no me daba cuenta, porque estaba tan embalada, siguiendo la línea de Sarita, porque estaba pensando que ella habló, es cierto, de la época en donde se cuestionaban situaciones necesarias, que había que intervenir de alguna manera, y era a través del teléfono o a través ahora de la pantalla, lo decimos. Pero ella hizo algo de historia, y yo quería agregar, en el tema de la observación de bebés y de la formación, que es una de las preguntas que han hecho, Esther Vick fue una mujer de los años de la época de Melanie Klein, porque ella, Bowlby, Winnicott, estaban todos juntos trabajando y en épocas de guerra, con lo cual tenemos ahí una situación que en ciertos momentos nos permite comprender cómo la creatividad surge de la necesidad y de la necesidad de observar bebés que estaban internados, huérfanos, cantidades, efectos de la separación de los padres, situaciones muy duras de cantidad de niños, no eran algunos, eran masivos. Entonces, Vick, a instancias de Bowlby, justamente formó un método, creó un método, y ese método lo llamó de observación de bebés para ayudar a visualizar, a captar, a intuir, a contactarse con las partes más doloridas de estos bebés que generalmente tenemos los analistas en formación, a veces produce este encuentro algo de desazón o desconcierto, y la mejor manera, decía ella, de aprender a tratar clínicamente a niños con problemas severos, a padres con dificultades, a adultos graves, es poder captar el mundo de la formación del nacimiento de este bebé. ¿Desde dónde captamos ese psiquismo? ¿Y cómo nos sentimos? ¿Cuál es nuestra contratransferencia? Eso es vital para poder realmente llegar. Bueno, ese método se crea en los años 60, 40 y 60, se pone en los institutos de psicoanálisis. Nosotros hoy decíamos en este trabajo que como somos formadoras, es decir, nos hemos formado previamente y luego hemos empezado con la formación a colegas, a gente que no es precisamente psicoanalista, porque vienen a nuestras clases maestros, pediatras, gente que está en relación y contacto con la salud y que necesita a veces impactarse mejor de aquello que sufre quien está esperando una ayuda, el bebé, la familia, quien sea, los niños, los adultos también. En esta formación, que es una formación rigurosa, porque nosotros no la podemos decir en el trabajo, simplemente aludimos a cómo el efecto de estar en contacto con esa mente del bebé, que se procesa y que va naciendo a la vida, también el adulto observador genera en sí mismo esta facilidad para conectarse con su propio estado infantil, su estado bebé. Esto es lo que más nos importaba destacar en este trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros atendemos llamados de diferentes lugares del mundo, también de nuestros propios pacientes en tratamiento que están ahora tratados a través de la cámara, y ponemos en juego toda nuestra receptividad, nuestra disponibilidad, ampliamos nuestras capacidades hasta de expresivas para poder llegar de una manera en donde nos identificamos y nos desidentificamos para poder llegar por supuesto, a situaciones de sufrimiento. No siempre son llamados que nos alegran, en general
son llamados muy tristes, muy desesperados, pero con una transferencia que ya empieza a ser de ilusión en algún sentido. Me dieron este número y quiero llamar. Esto tiene que ver porque las tres tenemos bastante contacto con los pacientes de emergencia COVID-19, APA, ¿no? Entonces de ahí hemos sacado muchas experiencias interesantes, aparte de nuestros propios pacientes que, como dije, son pacientes graves, que seguimos trabajando. Entonces la observación de bebés nos ha resultado un marco, una llegada y también un remanso, porque el bebé nos permite algo de lo que decía María Pía, ¿no? De la esperanza del crecimiento, del desarrollo, hasta bebés con dificultades gravísimas, nos enseñan cómo nos escuchan, cómo responden, y cómo indudablemente la vida es más fuerte que la muerte, hasta que podría llegar. Bueno, esto es una respuesta así para empezar con el calor de los comentarios entre todas nosotras. Adriana, ¿podría agregar algo? Sí, Sara, adelante. Sí, mientras estaba hablando Josefina, estaba pensando, como también trabajo mucho con niños, la importancia que tiene tanto en la observación de bebés, acuerdo con todo lo que ella dijo, pero quería agregar algo más que es muy importante, que también el cambio se produce no solamente por la llegada al bebé, sino porque los padres se sienten contenidos en esa situación, ¿no? La transferencia cuando uno atiende chicos, es una transferencia integral donde en realidad el padre está pidiendo ayuda para sí también, el padre, la madre, todos, ¿no? Porque sienten que no logran entender ese bebé, y bueno, que tiene que ver con el bebé interno, por supuesto, con su propia infancia, con situaciones no resueltas, y de repente se sienten de alguna manera cobijados, como dice María Pía en su trabajo, ¿no? Que ellos también necesitan ser arropados, no solamente el bebé, también son los padres que necesitan ser arropados en esta circunstancia, y en este momento, no sé, algunos pacientes me dicen, traer un hijo en este momento, qué terrible responsabilidad, se sienten muy mal de tener un bebé en estos momentos en que todo es tan complicado y tan difícil, ven un futuro tan incierto. Entonces, ese arropamiento es buscado. Por eso hay tantas consultas en este momento de padres con hijos chicos, con hijos adolescentes, sintiéndose que ellos, no solamente los chicos, son ellos los que necesitan ese cuidado, ¿no? Maud Manoni lo dice muy claro en una de sus obras, en que a veces los padres no pueden ir a buscar un analista para sí mismos, ¿no? Sobre todo las madres, para sí mismos, y hablan a través del analista del hijo. Y eso es lo que buscan también, o sea, que uno como analista como observador de bebés o como analista de bebés o analista de niños, tiene que funcionar con todo un edificio familiar. Bueno, quería agregar todo eso. Gracias, Sara. Esto nos trae también a la importancia de la escucha, ¿no? Porque en momentos en los cuales han cambiado de alguna manera la técnica o el encuadre, la escucha sigue siendo, tal vez en este momento, lo fundamental. Y quería tomar algo que había dicho Josefina medio al pasar, ¿no? Esto de la plataforma COVID que han lanzado APA y que en realidad recibimos muchísimas consultas, como relacionado también con lo que decía María Pía, ¿no? El tema del desamparo, cómo la escucha, aunque sea una vez, dos o tres, trae un alivio enorme, ¿no? Cuando la escucha realmente es analítica y cuando uno está conectado con el paciente y de alguna manera con empatía con lo que le está pasando, ¿no? Bueno, Pía, ¿querías quería contestar algo? Sí, bueno, lo que decís de la empatía fundamental, que es esto de sentir con el paciente. Yo tengo un montón de pacientes online y ellos sentir que uno los está escuchando en estos tiempos, muchas médicas que están en pleno campo de batalla, ayuda un montón. No, y quería agregar esto que decía Eduardo Drukarov del tema de la calma y el miedo. ¿Por qué quiero rescatar el tema del miedo? Porque también es nuestra señal de alarma, ¿sí?
Si estamos en pánico, por supuesto que no, pero si estamos en desmentida, nos exponemos y exponemos a los demás. Creo que sentir miedo, sentir dolor, por eso yo traigo de Alicia en el País de las Maravillas, debería darte vergüenza a una niña llorando, porque llegan padres o nos dicen, pues llora todo el día. Bueno, falleció el abuelo, tiene que llorar, es normal que llore. Expresar las emociones y habilitar, creo que eso también es arropar, alojar el dolor es esa escucha que bueno, a nosotros también nos arrasa porque estamos atravesados, pero poder escuchar el dolor y después viene el instinto de supervivencia, después viene la pulsión de autoconservación, pero primero despleguemos el dolor, ¿no? Porque esto que se desmintió en otras épocas, en la época del proceso, en la época de la Segunda Guerra Mundial, muchas veces después fue al cuerpo. Entonces poder tener esa escucha también del despliegue de las emociones. Muchas gracias, María Pía. Juliana, ¿tenemos alguna pregunta más, algún comentario más para la mesa? El micrófono, please. Sí. Sí, uno habla en automático acá. En general, excelentes comentarios para la mesa. Y preguntaba Patricia, con respecto a la clínica del desamparo, ¿cómo es que se trabaja cuando una familia o varios miembros de esta familia se encuentran en este estado? ¿Se trabaja de manera interdisciplinaria? ¿Se trabaja con otros dispositivos a la vez? No sé si nos podrían contar un poquito más. ¿Alguien quiere contestar? La pregunta me parece que es bastante amplia, ¿no es cierto? Sería interesante decir que dependerá de la consulta. Es decir, a mí me parece que lo que es importante es no prefijar, no armar antes de llegar. Hay que llegar, y en eso la escucha, como dice Adriana, pero también la sensibilidad puesta en juego en todo el contacto que tenemos. ¿Con quién? El primero que llegue será el que nos va a armar una imaginería, diríamos, de ese grupo de familia, o de esa necesidad de que armemos a punto de situaciones creativas que van a surgir bien cuando vamos viendo las disponibilidades de los pacientes o de los consultantes, porque a veces no le llamemos pacientes a quien no viene a ser tratado, viene a ser socorrido, y la palabra socorrido es excelente, porque se siente en un momento de caída, y lo decimos también en el trabajo. Las ansiedades primarias son desestabilizantes, no hay espera. Entonces armamos estrategias muy a punto de primero plantearnos qué disponibilidad hay también de parte de la familia o del grupo, o de cómo vamos a intervenir, qué hacemos primero. Todo esto tiene que tener una idea de que no hay marco antes de que nosotros entendamos la posibilidad del llamado, ¿no? Quiero decir esto porque a veces la teoría impone más, hay que hacer esto. Sin embargo, estamos viendo lo contrario, que nuestro encuadre interno, nuestra experiencia de trabajo, nuestra formación, nos va dando ejemplos, experiencias que van saliendo muy bien. En realidad esto es lo mejor que tenemos hoy día, la gran confianza en que como psicoanalistas estamos trabajando realmente con resultado también. Una sola intervención provoca un revuelo en la familia, después viene la segunda, se rearma, después vendrá quién está más expuesto. Es decir, no hay, para mi gusto, me gustaría saber qué piensa el resto, pero para mi gusto esto requiere por eso de la experiencia que vamos teniendo cada vez más en el contacto real con las urgencias. Gracias, María Josefina. Ya te doy la palabra, Sara. Lo que estamos viendo es lo individual de cada caso, ¿no? De cada, ni siquiera paciente, como decía María Josefina, por ejemplo, en el caso de COVID y todo, jamás hablamos de pacientes, hablamos de personas en situaciones críticas, con un miedo enorme a la desintegración, con angustias primitivas, primarias y todo, que tal vez con la palabra y con una escucha adecuada alivian de alguna manera un dolor existencial, podríamos decir. Sari. Sí. Bueno. Muy interesante todo el diálogo que se va armando, ¿no? Y
siguiendo un poco lo que dijo Josefina y frente a la pregunta de qué hacer, que de los dispositivos y todo eso, me acuerdo cuando, hace muchos años, cuando vivía Lieberman, David Lieberman, ¿no? Cuando supervisaba con él, decía, si yo estoy frente a un paciente y pienso en teorías, pienso en qué teoría implementar o qué hacer, o sea, qué estrategia, quiere decir, ¿qué me está pasando? Dice Lieberman, que piensa, ¿qué me está pasando que me estoy alejando tanto del paciente y me estoy refugiando en la teoría? Dice, bueno, después también se lo escuché decir, muchos años después, André Green, cuando vino André Green a visitarnos, también decía que a veces los analistas se anticipan mucho, quieren decir, creen que tienen todo ya, se anticipan y no saben que la principal herramienta que tenemos es escuchar al paciente, ¿no? Y me acuerdo que Green lo decía de una forma muy teatral, ¿no? Se paraba, golpeaba la mesa con el puño y decía, écoutez, en francés, ¿no? Como diciendo, no hablen tanto, escuchen más. Y bueno, y yo la tengo muy presente eso. Escuchar, y como dijo recién Adriana, depende de las circunstancias. Si viene un paciente al consultorio es una cosa, si viene por la línea de emergencia de APA COVID, es otra nuestra postura, pero tenemos el encuadre interno, ¿no? Del cual hablamos. Tenemos ese encuadre interno, pero sabemos también qué le podemos dar al paciente que le pueda hacer bien, porque hacer psicoanálisis silvestre y decirle un montón de cosas no le va a hacer bien. Es decir, poder decirle todo lo que sabemos. Le va a hacer bien que lo escuchemos, empezando por ahí, que le demos un espacio importante para escucharlo, aunque no sea paciente, en ese momento es paciente, ¿no? En ese rato que está ahí conversando con nosotros. Y por ahí hacerle un señalamiento, alguna entrada de ese tipo, quizás no llegar a una interpretación. A veces no solamente las interpretaciones son valederas para un paciente, a veces los señalamientos, las preguntas, hacer las preguntas y meternos en determinados detalles que el paciente no había pensado. A veces al paciente lo que le hace bien es hablar en voz alta, porque me lo dijo una vez un paciente, a mí lo que me viene bien de venir acá no es tanto lo que me decís vos, dice, me viene bien escucharme a mí lo que estoy diciendo, porque yo no sabía que estaba pensando esto. O sea que primero darse cuenta lo que le estaba pasando, que hasta ese momento no lo conocía. Y bueno, y ahí retorno a Winnicott, donde Winnicott decía que cuando era joven se sentía muy feliz dando interpretaciones muy amplias, muy, muy completas. Cuando fue mayor y con mucha experiencia, se dio cuenta que lo mejor era escuchar al paciente y dejar que él solo arribara a la verdad, ¿no? Que le diera un empujoncito pequeño, que no le diera toda la verdad así comida y masticada que no le servía, que poco a poco el paciente la va encontrando sola, ¿no? Si le damos ese espacio de escucha. Bueno, esto que decís, Sara, es justo lo que estábamos hablando en la mesa de hoy al mediodía, ¿no? Esto de Winnicott, del miedo al derrumbe, como él dice exactamente esto, que la transferencia se tiene que desplegar y que el analista tiene que tener la suficiente capacidad, y yo diría la suficiente paciencia, como para dejar que la transferencia se despliegue sola, porque cuando llega el momento, uno ya sabe cuándo esto va a ser. Y él dice exactamente esto que estás diciendo vos, Sara, que cuando era joven, cómo se arrepiente de haber dado tantas interpretaciones innecesarias, ¿no? Susi, ¿querías participar? Bueno, quería ir agregando, ¿no? Por un poco esto que traías vos antes, Adriana, que pienso que tenemos pacientes en pandemia, pero que no tenemos que perder la singularidad, ¿no? Porque es cierto, la pandemia, con todo lo que implica, nos afecta a todos, a pacientes y analistas, pero afecta de distinta manera. Entonces me parece que la singularidad es fundamental cuando aparece esta pregunta, por ejemplo, ¿qué se hace con una familia en desamparo, no?
Y también entender los desamparos, porque los desamparos son distintos y cada paciente o cada ser humano, porque lo que nosotros tenemos en la línea del corona no son pacientes, son personas que necesitan de una escucha, que pueden llegar a ser pacientes, pero lo que recibimos son personas que necesitan ser escuchadas. Y también pensaba que las escuchas son distintas, porque escuchar, y yo creo que esto es una de las cuestiones que voy a decir ahora que aporta la experiencia de la observación de bebés, que es una experiencia, que la escucha no es solo a través de la voz, de la palabra, que la escucha a un paciente es a través del silencio, a través de esto que vos decías, Sara, uno lo está escuchando si lo dejas hablar fuerte, fuerte, porque es su necesidad, ¿no? Y que la escucha es a través de la mirada, y de muchas otras cuestiones que hoy las perdemos, ¿no? Y que el tema es qué hacemos con eso que perdemos en este encuentro con el paciente online, porque yo creo que hay contactos y llegadas al paciente que se pierden, que las podemos compensar por otras vías, ¿no? Pero que esto de la singularidad, y además que creo que en este momento nosotros también como analistas estamos mucho más comprometidos con lo emocional, ¿no? Y que tenemos un trabajo extra, ¿no? Vernos nosotros con toda esa carga de lo emocional que se agudiza mucho en este momento en los pacientes, porque todos estamos pasando por una situación común que tiene que ver con la incertidumbre, que en otros momentos lo podemos ver en algún paciente, ¿no? O la incertidumbre, o el desamparo, o lo traumático, pero que ahora es algo bastante generalizado esto, ¿no? Con lo cual creo que requiere otro trabajo también nuestro, ¿no? De vernos con emociones muy, muy fuertes a metabolizar, ayudar al paciente a tramitar y tener que hacer un trabajo extra nuestro de poder metabolizar esas emociones. Y en esto, porque es lo que nos une a Josefina, a Lucy y a mí en este trabajo y en el trabajo que hacemos conjunto, creo que la experiencia de la observación de bebés, por ahí preguntaron en qué consiste, es una experiencia que habilita a este contacto con lo emocional, ¿no? Que es lo que tratamos de transmitir a través del texto. Eso por ahora. Sí, es muy cierto lo que estás diciendo, porque también ¿dónde está parado el analista, ¿no? ¿Cuál es la posición del analista en medio de esta situación, que es una situación de alguna manera, una situación límite? Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros con la contratransferencia? No solamente respondiendo al paciente o al entrevistado en el caso de la plataforma COVID y todo, sino también qué nos pasa a nosotros con todo lo que nos rodea, porque nuestra propia incertidumbre, de alguna manera, obviamente debe tener efectos transferenciales y contratransferenciales. Y una de las cosas que quería agregar yo, Susi, era este tema, la plataforma COVID, lo que yo por lo menos experimento, que estoy en derivación, es cuántos cuestionamientos primitivos, quiero decir, masivamente primitivos, donde antes no ocurrían de esta manera. Por ejemplo, gente que se ha quedado sin trabajo y dice no tengo para comer o no tengo para alimentar a mi familia. Gente que se le ha muerto el papá o la mamá, un ser querido. Gente que se le ha muerto un hijo. Entonces, digo, esto ocurre, pero estoy hablando en el caso puntual que ocurre debido al COVID, ¿no? Entonces, también nos encontramos a veces en la escucha de estas consultas con problemas que a veces son realmente del índole práctico. Cuando alguien te dice, no tengo para comer, ¿cómo puedo hacer? Bueno, obviamente que no es nuestro lugar como analista contestarle qué hacer, pero sí escuchar de otra manera, porque muchos de los cuestionamientos son, yo los llamo primitivos en el sentido de las necesidades básicas del ser humano, ¿no? Claro, tal cual, ¿sí? Muy con lo primario. Absolutamente, absolutamente.
Esas ansiedades son las que se van despertando, y justamente lo valioso es que ellos se den cuenta hasta dónde alguien escucha y entiende ese tipo de ansiedad tan primaria, porque en realidad lo de arropar, lo de alojar, lo de contener, es parte de la experiencia inicial en la vida. Nadie nace y si no tiene quién, sabemos muy bien que muere, salvo algún ejemplo de estos que tenemos a veces extraordinario, que bebés que han dejado en tachos de basura, alguien los ha levantado y han podido vivir. Bebés que han sido enterrados con madre muerta y sin embargo han vivido. Esa es una esperanza, diríamos, del estilo de la desesperación también, porque en esos momentos es donde surge una idea nueva. A veces en las conversaciones que tenemos con gente que está muy mal, encerrada, golpeada, yo creo que hay un momento de distensión donde saben que no cae en vacío lo que dicen y que está escuchando a alguien que hace un gesto. Es como la sonrisa, diríamos. A veces no se ve la sonrisa, pero uno habla con la entonación de voz diferente. Uno actúa con un refinamiento y una sensibilidad que no es lo mismo que decirle al vecino, andá y buscá comida en el comedor tal. Hay una especial situación que yo no la puedo decir demasiado porque la vivo directamente cuando trabajo. Y a mí es lo que me da la impresión de que en nuestra tarea la sensibilidad máxima es lo que hay que tratar de ir depurando, y la contratransferencia se va alimentando de estas situaciones emocionales mutuas, ¿no? Por eso decíamos, el estado reverí también lo tenemos nosotros cuando escuchamos un desesperado o un necesitado de alguna manera de hablar diferente. Yo he tenido conversaciones que empezaban trágicas y terminábamos riéndonos. Riéndonos no quiere decir falseando la realidad, sino aceptando que podemos aliviar el dolor de alguna manera con un gesto que recibe, no que separa y expulsa. Bueno, estas son cosas muy importantes. Yo quiero decir que en mi momento actual atiendo mucho porque pido de atender. Yo soy de las que le pido, a ver, ¿quién me manda paciente o consultante? Porque entiendo que es algo que me ha despertado una humanidad excesiva, diría, no sé si se puede decir excesivo, pero que me reconforta en muchos planos de mi vida personal también quiero decir, ¿eh? Tal vez mi bebé interno se está desarrollando y creciendo muy contento de ser capaz de ayudarme hoy, acá a mi edad también, ¿no? Yo entiendo, María José. Sí, ya te dejo, Sari, pero entiendo, sí. Quería comentar algo de lo que decía María Josefina, que a mí me pasa eso, porque parecería que te das cuenta que ahora hay situaciones límites, son casi todas situaciones límites. Entonces, más que nunca, uno puede entender que nuestro trabajo de escucha y acompañamiento y todo es fundamental, porque el alivio que logra la gente, simplemente porque los escuchemos. Y lo que decías, María Josefina, yo decía lo del humor, esto que decís que empieza algo como un drama, y después el sentido del humor del analista también, ¿no? Que descongestiona un poco. Sí, quería hablar Sari y Susi. No, dale la palabra a Lucy, que no habló. Bueno, sí. Sí, Lucy no habló. Lucy, gracias, Sara y después María Pía. Sí. ¿Dónde está Lucy? Bueno, yo lo que creo que... Aquí está. Acá estoy acá. ¿Me escuchan? ¿Sí? Te escuchamos y te vemos. Bueno, no, a mí lo que me parece que quedó una pregunta pendiente, que era las dificultades que acarrean el análisis con niños con el espectro autista. Y yo creo que el caso que presentamos, la nenita tenía esas dificultades. Y lo que queremos decir es que hubo todo un proceso muy largo, primero de contención hacia la madre, en el cual lo que se necesitaba era que la madre sintiera la necesidad de buscar ayuda para su hija, pero partíamos desde ella, escucharla, el poder reconocer lo que le estaba pasando en relación a su hija. Y después pasó mucho tiempo en el cual se pudo hacer el diagnóstico, fue a un lugar especial en donde se trabajó con un equipo interdisciplinario,
y después se pudo dar la posibilidad de que fueran a la casa. Con chicos con el espectro autista es muy difícil trabajar a distancia. Realmente se necesita la presencia real del terapeuta. Entonces ahora está contando en esta situación con ayuda en la cual se permite a los chicos de casos de gravedad que sean visitados por los terapeutas. Y eso es muy importante, pero siempre hay un proceso previo, que si no hay esa contención en esa situación, o una madre que está desesperada, o que no sabe qué hacer, o que siente que no hay nada que hacer, porque también viene la situación de desesperanza, de que, bueno, ¿qué hago? Esto es así, no voy a hacer nada. Entonces, esa capacidad de empatía y de poder sostener permite que después se avance a tomar acciones en las cuales realmente se pueda trabajar en ayuda a estos casos de niños. Nosotros hicimos en un momento un trabajo en línea con una terapeuta en Brasil que trabaja hace muchos años con niños con el espectro autista, y realmente pudimos poder ver una visión en la cual está la terapeuta en presencia con el niño, y a veces puede estar la madre, pero lo importante es la presencia. Por eso en casos de esta situación se necesita tener la presencia o en casa o que puedan ir al consultorio. Gracias. Muchísimas gracias, Lucy. Le voy a dar la palabra a Sara, que quería decir algo, y después Sí. a María Pía, que también quería decir algo. Sí, siguiendo un poco, muy interesante lo que recién dijo Lucy, y estoy de acuerdo con ella, que con los chicos de espectro autista el trabajo online es muy, muy difícil, porque además ahí nos encontramos con la angustia del chico y con la de los padres, y es muy difícil contenerlo de esta manera, ¿no? Necesitan la presencia real, ellos necesitan la presencia real. Son casos excepcionales donde hay que recibirlos en el consultorio, en esos casos. Siguiendo con lo que decía también Josefina, en relación a qué pasa con nosotros que estamos trabajando. Yo creo que somos privilegiados los psicoanalistas. Tantas escuchas que tenemos de gente que dice me quedé sin trabajo. Más allá del dinero, quedarse sin trabajo, aún teniendo dinero en algunos casos, es también una situación de castración, porque el trabajo forma parte del quehacer. Freud decía que para sentirse bien uno tiene que estar bien en los afectos y en el trabajo que uno realiza, y el trabajo que uno realiza y que además sea su vocación, sea lo que le gusta. Y bueno, en este sentido creo que estamos hablando con toda esta pasión nosotros de lo que hacemos, porque es nuestra vocación, y que podemos seguir trabajando a pesar de la pandemia, que la posibilidad de tener toda esta tecnología no será lo mismo exactamente, pero logramos escuchar a los pacientes, y logramos que los pacientes se sientan de alguna manera con una continuidad con nosotros, y que el mundo no se les derrumba. Uh-huh. Y el tema es que, por ejemplo, a mí me ha pasado también que todos mis pacientes se aceptaron, pero uno de ellos estaba muy remiso, ¿no? Y decía, no va a ser lo mismo, yo creo que no, preferiría, cuando vuelva la normalidad seguimos. Bueno, sabía yo que cuando vuelva la normalidad iba a ser, no se sabía cuándo, y le dije, bueno, vamos a hacer un intento, hacemos una sesión, si te parece que te sirve, lo continuamos. Y si no, bueno, esperamos hasta que vuelva a la normalidad. Entonces hicimos ese intento, y estábamos en la sesión, y en la sesión estábamos tratando un tema de algo que muy complicado, de un malentendido que tenía con la esposa, y se sentía muy mal porque la esposa no lo entendía por determinadas circunstancias. Me dice, ay, esto que estamos hablando, yo quisiera que pudiera yo también escucharlo. ¿Puede ella venir? Porque estaba en la casa, por supuesto, él. ¿Puede ella venir ahora? Digo, bueno, si ella, la mujer de él, se analizaba con otro analista, ¿no? Y digo, mira, si ella está de acuerdo y vos estás de acuerdo, yo no tengo ningún inconveniente, que entre y hacemos un rato una sesión de pareja, en lo que vos necesites. Entró la esposa, hicimos este tiempo que él necesitaba, se habló,
se empezaron a entender algunos significados que había de malentendidos. Después continuamos como siempre, pero en ningún momento habló de que no quería seguir, ¿no? Es como que el haberlo animado yo, aunque sea que haga una sesión de prueba, hizo que después continuara y continuamos con 2 sesiones por semana, como solíamos hacerlo habitualmente, sin la esposa. Ese momento él quiso que entrara la esposa, dejé que entrara la esposa, y eso parece que dio una vuelta de tuerca como de haberse sentido comprendido en ese momento y para haber sentido que esto lo ayudaba. No, para mostrarles que, bueno, hay algunas cosas que se pierden, ¿no? Al no tenerlo en el consultorio, pero hay algunas cosas que se ganan, como por ejemplo esta, porque citar a la esposa y todo eso hubiera sido muy complicado. En el momento, ¿no? En el status quo, ¿no? que estábamos atravesando, fue terapéutico. Así que bueno, también veamos esta situación, ¿no? Como algo que nos ofrece este momento difícil que estamos atravesando. Bueno. Gracias, Ari. María Pía. Quería agregar algo chiquitito que une a todas las chicas que presentaron, que el desamparo está relacionado, por las chicas, el desamparo está relacionado con el desamparo de la cría humana que necesita los cuidados maternos, el desamparo del adulto traumatizado, de ligadura de afecto y representación, y el desamparo social frente a un Estado también, ¿sí? Entonces, ahí yo apunto a la reverie materna, la preocupación maternal primaria, donde estamos en el registro de las necesidades básicas. Entonces, cuando preguntaban el desamparo de una familia, yo por ejemplo, si trabajo con niños, hago orientación a padres, como hacía Winnicott cuando le escribía las cartas a los padres de la pequeña Piglet. O sea, él trabajaba con los padres en la correspondencia, ¿no? Y a veces en desamparo tenemos que hacer intervenciones con los padres, con la pareja parental, con el niño, tal vez con un abuelo que está viviendo una situación de una muerte en la familia. Entonces creo que ser flexibles dentro de un encuadre de seguridad teórica es lo que nos va a ayudar ahora a arropar el desamparo. Muchas gracias. Una cosita chiquita. Créanse o no, hemos llegado al final. Son las 18:30 y si no nos vamos, nos van. Les quería agradecer muchísimo a Juliana por acompañarnos y pasarnos las preguntas del público, y a todas ustedes ha sido una participación muy, muy rica en la que con este intercambio todas siempre nos vamos con algo y aprendemos algo nuevo, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias y esperemos encontrarnos pronto para poder seguir conversando de estos temas. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Adriana, y a Juliana. Gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias a Guillermo.